Listo. Bueno, entonces vamos, por favor, las personas que puedan conectarse, prender su cámara, sería muy importante para poder dar inicio. Veo que todavía hay personas que se están conectando, me imagino que van a ir conectándose poco a poco. Pero bueno, vamos a empezar. Para mí es un gusto poder estar presente aquí en esta clase. Me presento debidamente, mi nombre es David Arroveres, soy abogado de profesión, magíster en Derecho Constitucional. En esta ocasión he tenido la oportunidad de brindarles este módulo sobre seguridad ciudadana y orden público, en el cual vamos a ver alguna información muy importante sobre la estructura estatal en cuanto a lo que tiene que ver la forma en la que se regula, eh, las entidades principales a cargo de la seguridad ciudadana. Vamos a ver normativa jurídica, vamos a entrar dentro de la administración pública a delimitar y conocer un poquito más a fondo sobre la forma en la que funciona como tal el sistema de administración pública en el Estado. Eh, Más allá de ello, no considero que sea pertinente decirles mucho más sobre mi formación académica. La verdad es que, como les mencionaba, me gradué como abogado en la Universidad de Indoamérica, tengo una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Bolivariana del Ecuador. Eh, Tengo también una especialidad de la Universidad de los Hemisferios en tema de tratamiento de datos personales y protección y datos personales. Y pues actualmente soy abogado en libre ejercicio, docente catedrático y también tengo algunas colaboraciones con grupos y asociaciones sin fines de lucro, en el cual obviamente sirvo como respaldo jurídico, como por ejemplo ASFADE, que es la Asociación de Familiares y Personas Desaparecidas, que forma parte de la red de abogados sin red, que es una red internacional que está a cargo de la Comisión permanente sobre estudio y los derechos de personas desaparecidas, por lo que, bueno, en estos años la verdad me ha permitido formar parte de muchos proyectos, entre ellos justamente he estado pendiente del grupo y de la programación, o más bien de esta planificación y este proyecto del Instituto Cumandá, que, bueno, realmente soy afortunado de poder contar con la amistad del doctor Alejandro Calderón, quien es el promotor justamente del instituto. Entiendo que todos aquí, pues puede que sea su segunda carrera o sea su primera carrera. Vamos a tener un espacio en el cual sí me gustaría conocer un poquito más acerca de los estudiantes, acerca de ustedes en este caso para poder irnos socializando y conociéndonos un poquito más, sobre todo para tener una perspectiva de la profesión, el perfil de cada uno de ustedes. Y pues bueno, de ahí iríamos entrando a lo que tiene que ver con darles conocimiento del sílabo, es decir, de la primera unidad que nosotros vamos a revisar. En esta unidad lo que vamos a hacer es compartir la información con el estudiante para que de alguna forma ustedes puedan revisar los temas que se van a tratar en la unidad uno. Si ustedes sienten que hay algún punto que quieren adicionarlo o que podamos revisarlo dentro de la misma idea o el concepto general, pues sería genial. El Instituto Cumandá está totalmente abierto a recibir esa información y esa perspectiva del estudiante. Lo que queremos y lo que buscamos es que ustedes se sientan satisfechos con la información y el método de enseñanza como tal que vamos a utilizar dentro de este módulo, en el cual es muy importante la interacción entre el docente y el estudiante. Me gustaría tener todas las dudas que ustedes puedan tener solventadas. Vamos a tener tiempo, evidentemente, porque tenemos una limitación de 2 horas por clase, en la cual vamos a tratar de abarcar todo lo posible y no dejar nada suelto. Sin embargo, sí les pido que sean lo más transparentes, lo más sinceros que puedan. No duden en preguntar, en aclarar, en volver a revisar algún punto que quede suelto. Vamos a ir viendo las formas de poder hacerlo. Y pues nada, en este momento sí me gustaría ir tomando asistencia de las personas que están conectadas. Por favor, les voy a pedir que durante la clase, las personas que están conectando recién, por favor, dejen un mensaje con el nombre, apellido, nombres, apellidos, eh, para poder registrar su asistencia el día de hoy a la primera clase, ¿no?
Entonces, bueno, nuevamente la bienvenida para todas las personas que se están conectando y vamos a entrar un poquito en la didáctica inicial que les había comentado. Yo voy a les voy a ir nombrando a las personas que yo veo conectadas y ustedes me van a conocer, perdón, me van a dejar conocer un poquito sobre ustedes. Algo breve, su nombre, su profesión, su especialidad, o si en este caso ustedes están estudiando esta primera carrera, cuál ha sido la intención, por qué les llamó la atención la carrera como tal, y cerramos con eso. No, no vamos a irnos mucho tiempo más allá por el tema que les había mencionado. Tenemos un límite de 2 horas para la primera clase. Sin embargo, es muy importante tener ese primer acercamiento con el estudiante. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a empezar con Wilmer Vélez. Buenas noches, doctor, compañeros, compañeras. Mi nombre es Wilmer Vélez. Trabajo en el municipio, en el Gadmul, Cantón Rumiñahui. Soy agente de control, ya estoy 20 años ahí. Igual estoy siguiendo la carrera de seguridad y orden público, lo que nos compete a nuestro trabajo, por lo que ya nos quieren también pasar a lo que es a la a la COESCO. Eso en cuanto a doctor y compañeras y compañeros, como ya nos conocemos, y un gusto y bienvenido también, doctor, y muchas gracias por esta oportunidad y lo que nos va a enseñar. Muchas gracias. Vamos a seguir con Carlos Suárez. Muy buenas noches, doctor. Mi nombre es Carlos Suárez, soy del COCA. Trabajo actualmente en una empresa de seguridad por más de unos 10 años y bueno, pues me ha llamado mucho la atención la carrera de orden y seguridad público, en orden público, perdón, pues para tratar de progresar en un futuro. Entonces, por eso me interesa y estoy aquí. Eso es todo de mi parte, doctor. Muchísimas gracias. Interesante, ¿no? Vemos compañeros que están trabajando en el área de seguridad privada. Recordemos que hay una ley orgánica de vigilancia y seguridad privada también que lo vamos a ir revisando poco a poco, que de hecho tuvo una reforma hace un año, si no estoy mal. En enero o febrero del año anterior tuvo una reforma a la ley. Interesante. Vamos a seguir. Alcíbar Ayoví. Vamos a seguir. Edgar Olaya. Ahí está el Cibarayoví, ahí está, doctor, ya va a hablar. No, que no se lo ve nomás, vamos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Alcibar Ayoví le saluda. Mucho gusto. Alcibar Ayoví Medina. También trabajo en lo que es seguridad privada. Soy del Oriente, del Coca. Ujú. Ya llevo en lo que es seguridad ya un aproximado de 10 a 11 años. eh, del cual me llamó la atención estudiar lo que es la carrera de seguridad ciudadana y orden público. Es eh, una para mañana pasado, qué sé yo, un mejor puesto de trabajo y otra también para el tema de ampliar el conocimiento de uno, porque siempre es bueno ir aprendiendo algo nuevo cada día. Y me pareció que esta es la oportunidad perfecta para aprender un poco más de la materia. Perfecto, muchas gracias, Alcíbar. Alcíbar es el nombre, ¿verdad? Me corrige. Sí, Alcíbar es mi nombre, yo vi mi Ok, apellido. ok, estimado Alcíbar, mucho gusto. Pues bueno, vemos que hay algunos compañeros que trabajan en el tema de seguridad privada. Luego, dentro del módulo, las unidades que vamos a ir tratando, vamos a diferenciar justamente cuál es la acción y la responsabilidad que tiene la diferenciación que podemos hacer entre la seguridad privada, la seguridad pública, en este caso el accionar de la policía y hasta dónde están las limitaciones y las responsabilidades del guardia de seguridad privada, ¿no? Siempre ha sido como un tabú ahí, un tema que está suelto, pero lo vamos a ir revisando dentro del módulo que tenemos. Vamos a ver, ¿alguien más? Déjenme ver. Luis Salazar.
Muy buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Mil disculpas por la cámara. Estoy de turno en movimiento y en un lugar muy poco oscuro. Mi nombre es Luis Miguel Salazar Barreto. Desempeño mis funciones de trabajo en el ámbito de la seguridad privada. Llevo un aproximado de 15 a 17 años en esta noble rama de la seguridad. Ujú. Y lo que me llama es seguir preparándome, adquirir más conocimientos y a futuro obtener cualquier conocimiento más adicional de lo normal, ya que son varios años en el ámbito de la seguridad. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Shirley Pinargote. Hola, buenas noches. Muy Un buenas gusto noches. saludar. Mi nombre es Shirley Pinargote Rodrigo, soy de Manabí y también también soy agente de seguridad. Y estoy estudiando la carrera también por crecimiento laboral. Ok, Y eso. perfecto. Muchas gracias. Vamos con las últimas personas para no demorarnos más tiempo. El tiempo apremia. Vamos a ver, Wilmer Vélez. Ah, no, perdón, ya intervino. Em, John Velázquez. John Velázquez, ¿está presente? Em, no, ok. Alex Tibanta. Abogado, muy buenas noches. Mil disculpas por la demora, no pude conectarme porque tengo unos problemitas con el internet. No sé si sería posible de que me pueda repetir las preguntas para poder responder. Claro que sí. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es una dinámica en la cual yo puedo conocer un poquito acerca de los estudiantes, así que lo único que estamos haciendo es dar nuestro nombre, cuál es nuestra ocupación en este momento y la razón por la cual les llamó la atención la carrera como tal. Claro, señor abogado. Mira, mi nombre es Alex Tibanta. Yo ejerzo lo que soy un agente de control municipal en el cantón Rumiñahui. Tengo 3 años ya de servicio. Sinceramente, porque me acerqué lo que es a sacar la tecnología, ya que no quise quedarme, sinceramente, quiero superarme personalmente, quiero adquirir más conocimientos de la carrera para poder ejercer mejor mi trabajo diariamente, dar un buen servicio a lo que es a la ciudadanía y seguir correctamente lo que son los procedimientos, ya que como servidores públicos o funcionarios públicos estamos al ojo de la ciudadanía para cualquier procedimiento, ya que se haga bien o se haga mal. Entonces, sí me gustaría aprender mucho más y posterior también no quedarme solo con la tecnología, sino poder avanzar más para en futuro ya poder ascender igualmente, ejercer cargos superiores sería en mi institución, señor abogado. Correcto, correcto. Bueno, un saludo para todos los que son colegas, ¿no? Y pues bueno. Eh, Me llama la atención, veo bastantes personas que son administradores públicos, son servidores públicos de carrera, también veo personas que pertenecen al ámbito de seguridad privada. Entonces, pues bueno, el módulo les va a parecer bastante importante para quienes manejan el tema administrativo de pronto como servidores directamente, pues me imagino que por los años de servicio y por la experiencia pues ya tendrían un poquito de conocimiento sobre los procedimientos dentro de la administración pública, ¿no? Lo que vamos a enfatizar entonces en ese caso, o lo que a mí me gustaría, por ejemplo, aprender un poquito más, es ver en dónde están las falencias entre el acto de los inicios sancionadores,
o por ejemplo la motivación correcta que debe utilizar la administración pública, que como abogado de carrera les digo, normalmente es donde se caen los procedimientos, ¿no? Ahí es donde los abogados de oficio nos tenemos que justamente ver en dónde se ha equivocado la administración o si ha respetado, por el contrario, todos los principios establecidos que forman parte del debido proceso. Todo esto va a formar parte de la clase inicial en que en este momento vamos a presentarla. Por favor, si tienen alguna duda o algo, vamos levantando la mano, vamos a ir en orden. En este momento les voy a compartir la pantalla para una pequeña presentación de unas diapositivas bastante básicas que necesitamos revisar. Déjenme solamente me organizo aquí para compartir la pantalla. Por favor, me confirman si pueden visualizar la pantalla en este momento. Sí, Ok, sí se puede visualizar. perfecto. Sí, mi doctor, sí se escucha, sí se ve bien. Ok, listo, entonces vamos a comenzar. El día de hoy nosotros vamos a revisar lo que vendría a ser la primera unidad. Esta es la primera unidad que vamos a revisar. De pronto tal vez les interese, podemos ir anotando los temas y como les había dicho, si tienen alguna observación o quieren ampliar algún punto de referencia de la primera unidad, por favor estoy atento para poder recibirlos y ver de qué forma complementamos. En la primera unidad, el día de hoy lo que vamos a ver es la introducción del derecho administrativo y la seguridad ciudadana. Es decir, que vamos a revisar el ordenamiento jurídico, vamos a entender como tal las definiciones y los conceptos básicos en tema de introducción al derecho administrativo y también la seguridad y orden público como tal, ¿no? Como referencias vamos a tener el Código Administrativo, que es del COA, y también vamos a revisar un poco bastante de lo que dice la Constitución de la República. Importantísimo no dejar pasar en alto sobre todo lo que la Constitución tiene establecido como garantías, derechos y obligaciones, ¿ok? Eso va a ser lo primero. De ahí, la segunda clase que la vamos a tener el día de mañana, vamos a ver el principio de jerarquía de la norma y su aplicación. Es muy importante porque en la relación de lo que vamos a entender el día de hoy, mañana vamos a entender cómo aplicarla y por qué se debe aplicar de esa forma, ¿ok? Esto netamente tiene que ver con derecho constitucional, que es, como ustedes entenderán, quien rige absolutamente toda la normativa que está por debajo de la Constitución, leyes orgánicas, ordinarias, reglamentos, normas, decretos, resoluciones administrativas, entre otras varias. También vamos a ver el día 3, vamos a revisar los principios rectores en materia de administración pública y su aplicación. Aquí vamos a ver ya los principios que rigen el sistema administrativo. Muy importante tenerlo en cuenta. Como les decía, los principios son justamente donde se basa o se fundamenta el contenido de la norma, ¿ok? Entonces eso lo vamos a revisar el tercer día. El cuarto día vamos a revisar el último tema de la primera unidad, que vendría a ser los fundamentos de la seguridad ciudadana y orden público. Ok, aquí vamos a entrar un poquito ya relacionándolo dentro de la materia como tal. Vamos a ir paso a paso, pero en este trayecto de los cuatro temas que les acabo de mencionar, sí es bien importante que los estudiantes eh, participen en clases, ¿no? Y eso sí les voy a pedir, es muy importante para mí la participación en clases. Si yo no les escucho, no comentan, no participan, no me dan su criterio, va a ser complejo, sobre todo en las evaluaciones. Les voy a hablar un poquito sobre ello. Yo no tomo conceptos básicos, no tomo en cuenta lo que dice o se encuentra establecido en la norma que hayamos revisado. Tampoco les voy a tomar tal cual la información que de pronto yo les proyecte, las diapositivas, por si acaso, eso sí, les digo, no comparto diapositivas, no comparto ningún tipo de la información que yo preparo para la clase, porque justamente es más bien
la forma en la que ustedes entienden qué es lo que yo califico. A mí lo que me interesa es que ustedes formen un criterio personal. Eso es lo que a mí me importa y ese es mi trabajo como docente. Si ustedes entienden el concepto básico de lo que estamos revisando y lo asocian con la materia, ustedes van a poder dar una respuesta, ¿ok? Una respuesta motivada, fundamentada. De ahí, ¿hay material de apoyo? Por supuesto que sí, lo van a tener a la mano. Voy a cargarlo dentro de la plataforma para que ustedes puedan tener acceso a ello. También lo vamos a revisar aquí, les voy a compartir esos documentos. Esos documentos sí los voy a compartir, por ejemplo, publicaciones de revistas que vamos a revisar y pues el material como la Constitución y el COA son temas que ustedes lo tienen a la mano, sin embargo también les voy a compartir los documentos como tal para que ustedes lo tengan a la mano. Entonces con ello vamos a dar comienzo a la primera unidad que es el tema del día de hoy. Vamos a ver, ¿dónde están las diapositivas? Aquí están. Ok, vamos a ver. Desentrañando el derecho administrativo público en Ecuador. Veamos, el derecho administrativo público es una rama que forma parte de todo el sistema estructural del Estado, ¿verdad? Aquí tenemos que diferenciar puntualmente qué es el derecho privado y el derecho público, ¿ok? Em, este regula la actuación y organización e interacción entre la administración pública con la ciudadanía. ¿Ok? Siendo la base para garantizar la legalidad y la eficiencia en el sector público. La legalidad, vamos a ver, ¿qué entienden ustedes por legalidad? Se podría decir ¿Cómo un está? decreto que lo ampara la ley. Ok, correcto, vamos relacionándolo por ahí. ¿Alguien algún otro concepto? Shirley, Alex, tal vez alguien otro comentario sobre ello, alguna otra perspectiva. Que esté dentro del marco legal vigente. Correcto. Creo que ese es uno de los conceptos más acertados o que más se asemejan a lo que trata el principio de la legalidad. El principio de legalidad lo que nos dice es que únicamente se puede tratar o el Estado puede tratar las actuaciones que se encuentran establecidas previamente. Correcto. Entonces aquí siempre ha habido una discusión que normalmente para que se pueda entender de una forma más acertada se hace como una relación en las acciones de las personas, ¿no es cierto? El día de mañana siempre ha sido un ejemplo, ¿no? El día de mañana Pepito Pérez asesina a una persona, pero, por ejemplo, tenemos contemplado el tema del asesinato como delito, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si existe o hay alguna otra actuación que no se encuentra establecida en la norma? ¿Podría el Estado conocer ese tipo de acción si no está establecida previamente? No es una pregunta. ¿Ustedes creen que la administración, el Estado como tal, puede conocer sobre una acción que no se encuentre prevista anteriormente en la ley? De mi parte, mi doctor, pienso que sí, de pronto, como ley, de pronto sí debe tener conocimiento igual. Ok, gracias Wilmer. Wilmer nos dice que sí. Luis, Clever, ¿qué opinan ustedes? Sí, sí, también yo considero que sí debería tener conocimiento. Ya, ok. Ahí vamos a hacer una diferenciación entonces. Si la ley no prevé o no establece una acción punible, en este caso hablando de un delito como tal, no puede juzgar. Es decir, si no se encuentra prescrito y preestablecido dentro de la norma, en este caso que sería el Código Orgánico Integral Penal, que es quien tiene, digamos, la atribución para delimitar cuáles son los delitos o establecer cuáles son los delitos punibles, no podría accionar en contra de la persona. Porque si el delito como tal no está establecido, no puede llevar a cabo una investigación, no puede declarar culpable a una persona, ni tampoco formular cargos en contra de una persona por algo que no está establecido en la ley. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos que diferenciar dos cosas.
Si no está establecido previamente, no se puede ejecutar. Y que el tema de desconocer sobre la ley no exime la responsabilidad. Entonces, si el día de mañana yo no sabía que robar era un delito, ¿tengo o no tengo responsabilidad? Y el Estado podría o no podría accionar en mi contra. Sí tiene responsabilidad porque el desconocimiento de Claro la que ley sí. no le... Correcto. Entonces, ese es el punto al que quiero llegar. Existen esos dos conceptos que debemos manejar. El primero que es, si no está establecido la acción específica como tal que yo estoy llevando a cabo anterior a la comisión de ese delito, de esa acción, no podría el Estado accionar ninguna responsabilidad en mi contra. Pero si es que yo desconozco lo que establece la ley y yo ejecuto esa acción, yo tengo responsabilidad y el Estado puede accionar en mi contra. ¿Entendimos la diferenciación de esas dos? Sí, de mi parte te he entendido, abogado. Perfecto, Muy entonces, clarito, doctor. ok, entiendo. Muchas gracias. Vamos a ver los principios básicos, ¿no? Porque, como les digo, hasta la tercera clase no vamos a entrar de lleno a revisar los principios y digamos, la aplicación, la pertinencia que tienen, pero vamos a revisar unos básicos. Vamos a ver, el principio de legalidad lo acabamos de revisar en este momento. El interés general prioriza el bien común y el beneficio colectivo sobre los intereses individuales. Esto es importantísimo. El principio del interés superior o el interés público como tal tiene que ver, por ejemplo, sobre algo que, a ver, vamos a explicarlo de esta forma. La aplicación del interés público pesa sobre el interés privado. Es decir, todos tenemos derechos y así también tenemos obligaciones. Si un servidor público de salud, por ejemplo, el día de mañana tiene una situación personal, por ejemplo, su hijo nace con una enfermedad compleja. Por ejemplo, digamos que su hijo tiene una enfermedad cardíaca que le impide poder desenvolverse de forma independiente, ¿ok? Entonces eso quiere decir que sus papás tienen que estar todo el tiempo vigilándolo, cuidándolo, entre otras, ¿verdad? El papá como tal trabaja en el sector de salud. Él es un médico, digamos que es un médico especialista, ya la rama que ustedes quieran, no importa eso, pero es un médico especialista. Trabaja en el Ministerio de Salud Pública. Y en el Ministerio de Salud Pública, en la partida presupuestaria que él tiene, únicamente hay dos especialistas de turno. ¿Por qué? No sabemos ni nos interesa. Tenemos que centrarnos únicamente en que hay dos especialistas de turno. Uno no es papá, el otro sí, que es de quien estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, dentro del horario rotativo, que es cada 6 meses, el Ministerio de Salud Pública le notifica, en este caso vamos a decir Arturo, que tiene que cumplir un horario nocturno, es decir, de velada. Entra a las 10 de la noche y sale a las 8 de la mañana o sale a las 7 de la mañana. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Arturo presenta una solicitud al Ministerio de Salud Pública diciéndole que la situación personal que él tiene con su hijo le impide cumplir con el horario asignado porque debe priorizar la salud de su hijo antes que la carga horaria que le está imponiendo el Ministerio de Salud Pública. Entonces, dice que por favor le cambien los horarios con su compañero que no es papá. ¿Ustedes qué creen? ¿Tiene fundamento Arturo para poder solicitar eso al Ministerio de Salud Pública o no lo tiene? ¿Cuál sería la solución dentro de ese caso? En ese caso, mi doctor, o sea, yo pienso y creo, ¿no? Que Ujú. debería ser así, o sea, que, pero igual también el otro compañero no ha de querer acceder, ¿no? Pero en este caso sí deberían darle prioridad, Ok, porque usted decida, usted es del Ministerio de Salud Pública, Wilmer. Usted sí, dígame, ¿acepta o no acepta? o sea, en este caso no aceptaría, ¿verdad? No Pues aceptaría el digo, cambio de o turno. sea, yo digo de pronto, o sea, si usted me pregunta a mí, yo sí aceptaría. Por eso le estoy preguntando a usted, Wilmer. Usted decida Ah, en este ya. momento, O ¿sí sea, o yo no? decido, o sea, yo digo que sí. O sea, le cambia el horario. O sea, chuta, y no podría vuelta por lo que eso no es legal. ¿Sí o no? Una No, respuesta. entonces, no, no. Ok.
No le Ya, cambia. Perfecto. no. Vamos a ver. Clever, ¿usted qué decide? Yo creo que no. No le cambia. No, no, no le cambio. Ok. ¿Alguien que sí? ¿Quién le da más? ¿Quién le da menos? ¿Alguien que diga sí, yo sí le cambio? Luis Tuárez, yo sí le cambio, Inge. Ok, usted sí le cambia. Yo sí, porque es la salud de, un ejemplo, es como que sea mi hijo. Y Ujú. primero la salud de mi hijo, o sea, ante todo. Ok, ok, muchas gracias por por compartir esa perspectiva, ¿no? Ojo que aquí estamos haciendo solamente un tema de ejemplificación, no nos vayamos a meter más allá de ello, pero quiero que analicen los siguientes puntos de vista, ¿no? Tuvimos dos compañeros que dicen que no le cambiarían el horario, ¿ok? Que debería cumplir su horario tal cual el Ministerio de Salud Pública le ha notificado. Y tenemos una persona que nos dice que sí le cambiaría. ¿Por qué? Porque se está poniendo, obviamente, en el puesto de la persona, en este caso Arturo, y dice, bueno, claro, si fuera mi hijo, yo le entendería la situación y haría el cambio de turno. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta concreta dentro del derecho como tal? O sea, resolver con normativa jurídica y apegados al derecho. El derecho, como decía Hans Kelsen, está totalmente alejado de la moral y la ética. El derecho es puro, por eso su obra maestra de el Estado puro de derecho de Hans Kelsen, y nos dice lo siguiente, ¿no? Interesante, el principio de la administración pública, el interés público está sobre el interés privado. Entonces, ahí que tenemos que ver, la Constitución regula y establece que el máximo órgano rector en materia de salud pública es el Ministerio de Salud. Como tal, él tiene la disposición de jamás parar la atención, es decir, ellos por ninguna razón deberían dejar de atender. Yo les había comentado que Arturo forma parte de los dos especialistas, los únicos dos especialistas que atienden en el Ministerio de Salud Pública, ¿ok? Entonces, ¿qué pesa más? ¿La situación personal de Arturo o dejar de atender a toda la ciudadanía en una noche? ¿Qué creen ustedes? Y la salud de mi hijo, un ejemplo, como que yo soy Arturo, la salud de mi hijo. Ya, correcto. Arturo nos acaba de dar esa perspectiva, es decir, que es lo que él considera, es un tema personalísimo, es un tema personal. El otro doctor no es papá, no tiene esa situación y tampoco la entendería. Pero entonces, si el Ministerio de Salud Pública no le concede el cambio, o más bien si el Ministerio de Salud Pública le cambia el horario, ¿no estaría cometiendo una vulneración de discriminación con el otro doctor por no ser padre, por no ser padre, por no ser papá? Claro, claro que Correcto, sí. Hay un turno rotativo, lo cual debemos cumplirlo. Sí, correcto, lo cual tenemos un sueldo igualitario, tanto él como el mío. correcto. Entonces, el hecho que él tenga su hijito con cierto tema delicado, no cabe el tema que voy a darle preferencia a una sola persona. Correcto. Entonces, ahí qué tendríamos que ver. Primero, la Inge, responsabilidad personalísima del doctor con su estado, o decir, con su hijo directamente y la enfermedad que él padezca, pues es una responsabilidad del padre ver cómo cuidar a su hijo. No necesariamente tiene que ver con descuidar su cumplimiento como funcionario público. Tampoco es que el Ministerio de Salud debe apartarse de un tema de sensibilización, sino más bien tratar de buscar si puede crear una nueva partida presupuestaria a raíz de esta situación. Sin embargo, hasta poder encontrar un profesional que pueda sustituir momentáneamente hasta que pueda conseguir Arturo, una persona que le ayude en las noches para cuidar, salvo que pueda ser su esposa, salvo que pueda ser su familiar, etcétera, son cosas personales. Entonces, la administración pública, y en este caso particular, el Ministerio de Salud Pública, no puede detener sus funciones por una persona. Porque incluso pese a que estamos en un tema muy delicado con un menor que tiene una enfermedad catastrófica y que por lo tanto forma parte de un grupo de atención prioritaria, no se encuentra por encima del resto de todos los ciudadanos. Entonces, Arturo no puede descuidar sus responsabilidades con el ministerio porque el ministerio tiene como tal el deber
de garantizar el acceso a la salud las 24 horas, ¿verdad? Es un caso muy puntual, es un caso muy puntual que de hecho yo lo revisé en la maestría en constitucional y al igual que ustedes hubieron algunos compañeros que dijeron que sí le hubiesen cambiado el horario. Pero desde mi perspectiva netamente de derecho, ojo que aquí estamos hablando y resolviendo en materia, en derecho puro. Por eso les recomiendo que si ustedes tienen la oportunidad, vayan y lean la obra maestra de Hans Kelsen, que tiene que ver la teoría pura del derecho. Ahí les explica por qué la resolución y el derecho debe estar totalmente desapegado de la moral y la ética. La moral y la ética nos hacen hablar desde un punto personal, en el cual nosotros decimos, si yo estaría en el puesto de Arturo, yo decidiría de esta forma. Yo sería un poquito más benevolente, un poquito más sensible con su situación. Los sentimientos no forman parte de la administración, tampoco forman parte del derecho. El derecho es lo que es, la jurisprudencia, la ley. La ley no se puede interpretar, la ley no puede ser objetiva con casos particulares, la ley es para todos. Entonces, también es interesante la otra perspectiva que les estaba comunicando y les estaba comentando, que en todo caso, si el Ministerio de Salud Pública le permite hacer el cambio a Arturo, ¿de qué forma estaría vulnerando los derechos del otro médico? Porque claro, está discriminándolo por el hecho de no ser papá. Entonces le dice, claro, vamos a ponerle Carlos. Entonces dice, claro, Carlos no es papá, Carlos no tiene responsabilidades ni cargas ni alguna persona que dependa de él más allá de la situación de Arturo. Entonces, ¿quién debe sufrir? Es Carlos. O a quién tendría que exigirse es Carlos. Pero entonces nosotros estamos entrando en algo que se delimita o se conoce en materia constitucional como una categoría sospechosa. La categoría sospechosa es cuando existe vulneración por discriminación. Entonces es interesante ver cómo funciona un tema muy complejo, un caso muy complejo, pero se resolvería de esa forma. Entonces, eso es básicamente el interés superior público, el interés público como tal, que pesa sobre el interés privado. ¿Entendimos el concepto con ese ejemplo? Sí, mi doctor. Igual yo dije que no, honestamente, porque acá en nuestro trabajo suele a veces suceder con los compañeros, a veces tienen una calamidad doméstica. Bueno, no es poner de más un ejemplo, ¿no? Mi compañero tiene un hijito especial con síndrome de Down y él no quería que le envíen lo que es al ECO 911 porque hay turnos rotativos, entonces él no quería, en cierta parte le ayudan, pero ya tiene que sacar un certificado, una ayuda, y lo primero que le dicen es cuando uno ingresa al trabajo, que va a trabajar sábado y domingo, feriados, todo eso, como policías Claro, municipales que entramos, entiendo. ¿no? Claro, o Entonces sea, por eso ahí les no le decía, dan. existen casos y existen casos, Sí, ¿no es cierto? sí, mi doctor, No podemos generalizar, pero lo que sí podemos es entender lo claro, que trata o lo que tratamos de aprender en este momento, que es el interés público que pesa sobre el interés privado, ¿no es cierto? eso, mi Otro de los doctor. ejemplos más prácticos y menos complejos, porque entramos en un tema en el que cada uno decide de forma personalísima, pero vamos a poner otro ejemplo práctico, muy, muy sencillo. El día de mañana yo tengo un lote de 400 metros en el cual se está organizando, se está planificando el municipio de Quito realizar un proyecto de mejora para el barrio, es decir, qué sé yo, poner alcantarillado, poner una vía principal, una vía de acceso principal, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Que justo el proyecto como tal que está gestionando el municipio pasa justo por donde está mi predio. ¿Ok? Digamos que yo tengo casa construida, he vivido 25 años, es herencia del abuelo de mi abuelo, sigo viviendo ahí, pero justo el municipio realiza este proyecto como tal, ¿no es cierto? Y es necesario e indispensable que para que el proyecto finalice, ¿ok? Que se expropie como tal ese terreno, porque yo estoy en medio de un proyecto gigante, magno, ¿no es cierto?, del municipio de Quito. Y el beneficio de terminar el proyecto es abastecer de alcantarillado, de agua potable, etcétera, a todo un barrio entero. Entonces, el día de mañana, la administración pública debidamente detalla, realiza el informe de pertinencia y solicita la expropiación de ese terreno.
Se está afectando el derecho. ¿Quién tendría derecho ahí? El derecho de la persona que está siendo afectada directamente, que es quien ha vivido ahí durante tanto tiempo, de ser expropiada de su inmueble, o tendría que el municipio parar todo el proyecto y dejarle a él vivir dentro de su propiedad, que obviamente es su derecho principal, ¿no? Entonces aquí tenemos igual, nuevamente, ¿pesa el interés público o pesa el interés privado? Ahí pesa más el interés público. El público igual le compra, le paga lo que sea, pero como dice, para abastecer un barrio, qué sé yo, y haría todo lo posible por igual tiene que aceptar el dueño del inmueble con mi doctor. Correcto. Bueno, para quienes de pronto piensen que no, la administración pública, en este caso el municipio de Quito, tiene que realizar todo un informe en el cual se verifique la necesidad, la pertinencia de la aplicación de este proyecto, la utilidad del proyecto, entre otras varias, ¿verdad? Y ahí tiene que emitir un informe. Ese informe debe ser aprobado por el municipio y el municipio debe, en su compensación, pagar al propietario el valor del avalúo comercial del inmueble o del lote de terreno como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el municipio? Yo necesito el lugar donde tú estás viviendo en este momento porque el proyecto que yo estoy lanzando en este momento va a ayudar a todo un barrio. Y si tú no quieres venderme de forma voluntaria el terreno, yo tengo toda la potestad para poder implementar un informe y con el informe expropiar ese terreno. Pero claro, a cambio yo de todas formas te pago. Puede que muchos consideren que no es así, pero de hecho es un caso que llegó a la Corte Constitucional y estuvo casi 10 años en revisión, en acción extraordinaria de protección. Pero claro, en este caso el municipio se había jalado las cuadras y nunca le pagó de forma directa al propietario y también hubo una vulneración de derechos grandísima en ese caso particularmente, ¿no? En el que básicamente la administración zonal no emitió el informe de pertinencia, no le notificó sobre la expropiación de su terreno, no le dio un tiempo adecuado ni oportuno al propietario para poder salir del terreno. Llegó con la maquinaria, derrumbó todo lo que había, etcétera. Bueno, una vulneración de derechos flagrante, un caso importantísimo en la Corte que siembra jurisprudencia en adelante, pero la Corte en ningún momento dijo que era inconstitucional el tema de expropiar la propiedad como tal, porque formaba parte de un proyecto, un magno proyecto que servía para la ciudadanía. Entonces no podemos priorizar nuevamente el interés privado sobre el interés público. ¿Entendido el interés entonces? Sí, doctor. Solo una consulta, disculpe. Claro. Yo soy del barrio de Caupicho. Aquí un familiar lo desalojó el municipio porque estaba cerca de las bombonas de ¿Verdad? gas, pues, de Petroecuador. Ah, ok. Pero él tenía un inmueble súper amplio de 200 metros cuadrados, pero el municipio le dio eh, las casas dúplex que tenía por Quitumbe. Entonces, no siempre les dan lo que corresponde, ¿no es cierto? Ujú. Claro, ahí viene otro punto totalmente distante de lo que nosotros estamos revisando. Como les digo, no existe una prohibición del municipio como tal, siempre y cuando esté aprobado el informe. Ojo, el informe es muy importante porque delimita la necesidad, la pertinencia y la utilidad, o bueno, concretamente la utilidad de ese proyecto y la necesidad. ¿Ok? Pero claro, si es que aún existiendo el informe, el municipio de Quito a un terreno que está evaluado comercialmente en $120,000, a usted le paga 80. Claro, ahí existe una brecha en la cual existen derechos, existen obligaciones y existe el derecho en la mitad. Entonces, tiene toda la potestad el ciudadano como tal de haberse visto afectado de alguna forma de presentar una acción legal para solventar ese tema. ¿Ok? Entonces, vamos con Sí, el siguiente gracias. principio. El principio de imparcialidad. Esto es importantísimo porque forma parte de los dos ejemplos que acabamos de revisar. Nosotros debemos ser imparciales. Entonces, en el primer ejemplo vimos que no podíamos ser imparciales, porque dos compañeros nos dijeron que no le cambiaban el horario y uno dijo que sí.
porque obviamente él lo que estaba priorizando era la situación del menor. Es entendible, pero como les digo, una cosa es la ética, la moral y otra cosa es el derecho. Entonces, el derecho debe ser imparcial y ahí no existía imparcialidad, porque estábamos tratando de beneficiar o de alguna forma ser un poco más dóciles con una persona que sí era padre que otra que no. Entonces, eso no es imparcialidad. La ley debe ser igual para todos, debe aplicarse de la misma forma a todos, ¿no es cierto? No se aplica en la forma que a todos nos gustaría decir que sí, pero es lo que es, ¿ok? Y dentro de un proceso en el que ustedes no se sientan respaldados por el tema de la imparcialidad, pues obviamente se debe dejar conocer oportunamente sobre ello. Forma parte de los principios del debido proceso, ¿no? También. La imparcialidad como tal garantiza la protección de los derechos de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. Interesante, considera justamente lo que habíamos revisado en el primer ejemplo. Ahora vamos a ver el principio de economía y eficacia, otro de los principios rectores dentro de la administración pública. ¿Por qué? A la administración pública le cuesta absolutamente todo. Le cuesta el servidor que ha conocido sobre el proceso, le cuesta las copias, le cuesta el tiempo, les cuesta el sueldo, les cuesta internet, luz, arriendo, etcétera, indiferentemente de la administración pública que estemos hablando, porque hay todo, ¿no es cierto? Existen municipios, unidades judiciales, unidades de conciliación, unidades por ejemplo, zonas, ¿cómo se llaman estas? Las coordinaciones zonales del municipio, entre otras varias. Todo tiene un procedimiento, todo tiene administradores que forman parte de ese procedimiento y por lo tanto existe financiamiento del Estado para poder ejecutar todo ese procedimiento. Entonces, uno de los principios más importantes también dentro de la administración, de un proceso de administración pública, es la economía. Entonces, por tema de economía procesal, no se puede dilatar una y otra y otra y otra vez el tema de una audiencia, por ejemplo. Como abogados, nosotros dentro del procedimiento, si vemos que una audiencia se dilata innecesariamente, hacemos hincapié en el principio de celeridad y de economía procesal. Es decir, para que se resuelva la causa más rápido y al Estado le cueste menos. ¿Entendido el principio de economía y eficacia? ¿Está entendido, chicos? Señores, ¿sí? ¿No? Sí, hasta el momento sí está Ok, entendido. listo. Entonces, la eficacia básicamente tiene que ver con no realizar trámites innecesarios para la administración pública, ¿no? Ojo. Vamos a ver, el Código Orgánico Administrativo, conocido en sus siglas como COA, vamos a ir anotando los códigos que vamos a ir revisando, que es importantísimo. Ahorita estamos en el COA. El Código Orgánico Administrativo es la piedra angular del derecho administrativo en el Ecuador. ¿Ok? Y fue aprobado mediante la Asamblea Nacional en 2017 y está vigente desde entonces. Es decir, que ya tiene algún tiempo de vigencia el Código Orgánico Administrativo. Recordemos que antes del COGEP, que es el Código Orgánico General de Procesos, que también es un código, digamos, es suplementario del COA porque establece el procedimiento. El COA establece los requisitos, los procesos, los términos, las administraciones, los derechos, deberes, etcétera. Pero el Código Orgánico General de Procesos regula cómo se debe ejecutar. ¿Ok? Entonces, también establece, como les decía, las competencias y procedimientos administrativos, define el control administrativo para asegurar la legalidad, que ya lo vimos, cuál es el principio de legalidad, y complementa la constitución y leyes específicas del país. Importantísimo lo que nos dice aquí, porque estamos hablando de un código especializado que es para la administración, ¿no es cierto? Para todas las administraciones públicas. También tenemos el Código Orgánico General de Procesos, pero nos dice que todas ellas deben estar completamente a la Constitución y las leyes específicas del país. Y eso es lo que vamos a revisar la próxima clase, que es el día de mañana, lo que tiene que ver con el principio de supremacía constitucional o la jerarquía de la norma en el Ecuador. ¿Ok? Organización y funciones de la administración pública. Vamos a ir anotando. El poder organizado y descentralizado. La administración pública opera como un poder organizado con un enfoque
creciente en la descentralización de funciones. Entes y órganos administrativos, diversas instituciones y órganos con potestades específicas para cumplir sus mandatos. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre el GAD de Quito y el gobierno central? El Estado como tal. ¿Quién me puede dar una idea o una perspectiva sobre la diferenciación entre un GAD municipal y el gobierno central? Desde mi punto de vista, es que por ejemplo, el GAT solamente se encarga de administrar los bienes de la ciudad, digamos, en este caso del municipio. En cambio, el gobierno central es encargado de regular y de entregar los recursos necesarios a todos los municipios del país, se puede decir en este caso. Incorrecto, es una apreciación. Vamos a ver, ¿alguien más tiene una idea? Fue el video. Ok, ahí estamos. ¿Alguien más tiene alguna otra perspectiva? ¿Alguien más, por favor? Recuerden que es muy importante para mí la interacción directamente con el estudiante. Necesito que participen, que hablen, que me De, dejen saber. de pronto, mi doctor, será porque también los municipios, los GAD, de pronto son ya autónomos, municipios descentralizados, o sea, son autónomos. ¿Será también Importante. parte de eso? Ok, no puedo ver en la pantalla. ¿Quién habló en este momento? Wilmer Vélez, sino que estoy en Wilmer. el hospital con Ok, mi hijito. a ver, Wilmer Wilmer, Vélez, mi importante doctor. lo que acaba de mencionar. Ojo, dijo autónomo, independiente. ¿Ok? El gobierno central establece una ramificación de toda la estructura del Estado, ¿verdad? Y tenemos un presupuesto anual. Ese presupuesto anual debe ser dividido para todos los entes que forman parte de la administración pública. Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y todos los ministerios, subsecretarías y lo que ustedes quieran decir, reciben parte del presupuesto estatal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué son autónomos los gobiernos descentralizados? Y ahí está la palabra clave, son descentralizados. ¿Pertenecen a la estructura central? Sí, pero tienen autonomía e independencia propia. A ver, ¿quién es el único que puede establecer impuesto al IVA como tal? O sea, el impuesto al valor agregado. Impuestos en El general. Ejecutivo, ¿Quién puede establecer impuestos? el presidente de la República. Correcto, tiene potestad sobre la economía del país y es el gobierno central el único que puede establecer impuestos. Ojo, los impuestos son una cosa porque los impuestos tienen efecto a nivel nacional. Sin embargo, ¿cuál es la distinción entre el gobierno central, entre los impuestos y la gobernanza local, que son los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Qué pueden crear los gobiernos autónomos descentralizados? Por eso son autónomos. En este caso, crearon lo que es los agentes de control de tránsito, los Perfecto. gobiernos autónomos. Correcto. Ese es uno de los Ellos, ejemplos más claros que podemos revisar. Los ellos también agentes cobran, metropolitanos de control, los agentes nacionales de tránsito, ¿no es cierto? Que es la ANT, tenemos la AMC, tenemos todo el resto de independencias que forman parte del municipio, ¿no es cierto? De los municipios. Los municipios Y, no pueden establecer impuestos, pero sí pueden establecer ah, tasas municipales. ¿Por qué? El municipio le puede multar a usted, Wilmer, por dejar la basura el día de mañana fuera de su casa en fuera de horario. el municipio en sí no, mi doctor. Lo que sí puede ser porque está una empresa adjunta que es la empresa de aseo, pero igual ellos Eh, cobran los valores y todo. Correcto, es lo que estamos, justo lo que estamos revisando en este momento, ¿no es cierto? Los No, gobiernos te sal- autónomos descentralizados tienen aún todavía más entes trabajando dentro de su autonomía y por ello ellos pueden establecer tasas municipales. Todos pagamos agua potable, todos pagamos impuestos, Sí. todos pagamos contribuciones a qué? A el tema de la empresa de aseo, pagamos tributos también al tema de se me fue el nombre. impuestos Seguridad de prediales. bomberos. EQ 911 de los bomberos, entre De otras los áreas, bomberos también, alcantarillado. sí. Todos esos son tasas municipales establecidos por el gobierno descentralizado, que es el municipio de Quito, poniéndolo en particular en este punto, porque veo
que estamos de todo lado, ¿no es cierto? Estamos en Manabí, estamos en el oriente, estamos en todo lado aquí. Entonces, cada uno de nosotros tiene un municipio, tiene un gobierno descentralizado que puede establecer tasas municipales, puede poner multas a las contravenciones y sanciones que nosotros cometamos. ¿Verdad? Claro, Mentira. como la comisaría, eso sí puede poner las multas, Correcto. comisario municipal. ¿Verdad? Aparte que hay comisarios nacional. Ok, entonces ahí tenemos la distinción. Tenemos la distinción justamente de la administración descentralizada desde el gobierno a sus gobiernos autónomos, ¿no es cierto? Entonces, los gobiernos autónomos no son subsidiados directamente al 100% del gobierno central. ¿Por qué? Porque ellos tienen recaudación propia. Entonces, ellos se autoabastecen y por eso son autónomos e independientes. ¿Entendido? Sí, mi Entendido. doctor, Perfecto, listo. entendido. Hecho administrativo, las acciones, como les decía, de la administración que sin ser formales generan consecuencias legales y jurídicas. Ok, aquí vamos a entrar ya un poquito en materia de derecho administrativo público. El ejemplo, ejecución de obras públicas, provisión de servicios esenciales como agua o electricidad. ¿Qué pasa si nosotros no pagamos el agua 3 meses, 4 meses? Le, le cortan, mi doctor, le Correcto. Entonces, suspenden el ¿por qué agua. nos cortan? Porque tienen potestad de cobro, potestad de Sí, ejecución del cobro, porque nosotros tenemos ese deber del pago con ese servicio, ¿no es cierto? sí, Y mi por eso doctor. ellos tienen potestad administrativa para ejecutar la acción de cobro sobre la ciudadanía. Por eso es una deuda establecida, una deuda vencida, de plazo vencido, como ustedes le quieran ver, que es un trámite que se ejecuta directamente con lo que nosotros conocemos dentro de un trámite coactivo. El trámite coactivo como tal es directamente de las administraciones públicas, desde el cobro de una deuda que se mantenga con una entidad estatal o una entidad de la administración Bueno, pública, ya Vélez. sea bien del Estado central o sea de sus gobiernos autónomos descentralizados. ¿Dónde? Sí, ya, ahí El sí, acto administrativo, ¿qué es el acto administrativo? sí, soy el papá. Ya, ya. El acto administrativo puede ser simple, Mi amor, a mí es me dicen simple que o el como ya acto estaba con administrativo, mucha fiebre en ¿no antes, es ya le voy a cierto? esperar allá afuera, ya que usted sí puede solito, ¿ya? Creo que Le tenemos espera afuera, un mi amor. micrófono Sí, encendido, por usted favor, está para que joven. lo tengan en cuenta. El acto administrativo, ojo con eso. El acto administrativo es el inicio, ¿no es cierto? Es la notificación. Es lo que la administración ve que está mal y dice, ah, ok, aquí está mal esto, se está contraviniendo, se está cometiendo una sanción. Entonces, ese es el acto de inicio. El acto del inicio administrativo como tal. Es el efecto que produce la administración pública que tiene a su cargo el velar por el cumplimiento de la normativa vigente. ¿Ok? Entonces, el acto administrativo simple no puede ser impugnado. Ojo con eso, anótenlo. El acto administrativo simple no tiene impugnación, es decir, que no podemos apelar ni impugnar frente a esa decisión. Como por ejemplo, el agua potable. El agua potable es un servicio que se le brinda a la ciudadanía como tal y que si usted no paga, no se le da más servicio, se le corta el agua. ¿Podemos impugnar a ello? ¿Existe una base legal que a nosotros nos diga es que no están considerando mi situación personal para que me corten el agua? No, mi doctor, no hay ese. Lo que ¿Quién dice existe sí? acá es Necesito ayuda. gente que me contradiga, necesito personas que estén dispuestas a contradecirme y que me Ah, ya, refuten aquí en la clase el por qué. ya. Clever, Alex, John, Henry, Shirley, por favor, necesito participación de los estudiantes en la clase. ¿Quién me dice sí? ¿Quién me dice sí debería ser impugnable? Yo quisiera impugnar el hecho de que me corten el agua el día de mañana. Porque no estoy diciendo Profe, que yo le esté podría mal, decir ojo, estoy algo. preguntando. Profe, yo le podría decir algo. Suponte si no pagan 4 o 6 meses o bastante tiempo, ahí hacen una, ¿cómo es? Es un acta de inicio de coactiva. Entonces ahí les dan derecho a que puedan ir, si es que llegan a un acuerdo, en un derecho de acuerdo de pago. Ok, ok. Sí, ay, no sé qué está pasando con la cámara, ok. Ya. Eh, No sí, sé si esté bien usted mal, profe.
O sea, mal como tal no estaría. ¿Ya? Porque a la final estamos hablando de una coactiva y como les dije, las coactivas son un procedimiento de ejecución de cobro del Estado que tiene toda la potestad de ejecutar ese cobro. Sin embargo, ahorita estamos hablando de actos simples. La coactiva no es un acto simple. La coactiva forma parte de un acto sancionador. Bueno, no de un acto sancionador, sino de un acto de administración pública como tal. Un acto de administración simple, el acto de administrativo simple, tiene que ver con una decisión del Departamento de Estado, o bueno, no del Departamento de Estado, puntualicemos, de una entidad pública que no pueda ser impugnable. Los actos administrativos simples, como por ejemplo yo les estoy diciendo en este momento, es el tema del agua potable, con el corte del servicio. Si yo no pago 3 meses, esa es la pregunta puntual, no estamos hablando de coactiva en este momento. La pregunta puntual es, si yo no pago 3 meses del agua, ¿me cortan el servicio? ¿Sí o no? Sí. ¿Puedo impugnar a ese acto? ¿Sí o no? Sí lo puede impugnar doctor, porque el agua es un derecho que no se le puede negar a la persona que está haciendo uso del mismo. Interesante, interesante, muy buena respuesta. ¿Quién fue la persona que habló? Porque no puedo ver ahorita en la pantalla. Henry Ambuludí. Henry, ok. Perfecto, Henry. Vamos a ver rapidísimo. Miren, para quienes tengan la posibilidad de abrir la Constitución en su computadora, vamos a ver lo que establece la Constitución de la República. Si no estoy mal, es su artículo 2 o 3. Vamos a ver. Ujú. Listo, vamos a ver. Artículo número 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos, justicia social, deberes primordiales, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos. Tenemos el derecho al territorio y el derecho al agua. Ya, aquí tenemos en el artículo 3, como les comentaba, enfatiza varios aspectos de las garantías de la Constitución y entre ellos justamente enfatiza el tema del agua. Entonces, teóricamente, ¿podemos o no podemos presentar impugnación frente a este acto? Sí. Ahora, en la práctica, ¿podemos hacerlo? No. Eso es parte de lo que vamos a revisar dentro de este módulo. Vamos a encontrar ciertas antinomias o ciertas incompatibilidades de la norma, porque la Constitución nos está diciendo que el derecho al agua es universal. De hecho, es uno de los derechos declarados como universales. Sin embargo, también la Constitución no solamente contempla los derechos, sino que también contempla la Constitución o cualquier norma en particular. Obligaciones. Correcto, las obligaciones y los deberes. Entonces, claro, la administración pública está a cargo o tiene el deber de proveernos del servicio al agua, ¿no es cierto? Pero entonces nosotros tenemos el derecho también de contribuir dentro de esas tasas para poder subsistir o mantener el servicio de agua potable. ¿Ok? Entonces, ¿ahí existe una incompatibilidad de la norma? Sí, pero netamente el acto simple de que si no pago el servicio de agua, no voy a tener servicio, no es impugnable como tal. Podría ser dentro de alguna otra sanción que interponga la ENMOP en caso de que, qué sé yo, me pusieron una sanción porque yo aparentemente dijeron que yo no tenía una conexión directa del agua y que no estaba pagando el servicio, que tenía una conexión hecha personalmente y bueno, pueden determinar cualquier tipo de sanción. Esa sanción como tal es un acto, ya no es un acto de administración simple, ese es un acto impugnable. ¿Entendimos la diferencia? Sí, mi Sí. doctor. Genial. Doctor, una consulta. Claro que sí. Ejemplo, yo vivo en la ciudad de Quito, Ok. pero dentro de mi lote, además de tener medidor de agua pública, tengo un pozo de agua.
el municipio tiene derecho a ese pozo de agua a cortarlo, a derrumbarlo, qué sé yo. A ver, repítame la pregunta. Ya, vivo en la ciudad de Quito, ¿verdad? Ujú, Tengo mi medidor de agua, hago el consumo normal, ujú, pero dentro de mi terreno, a más del medidor de agua, tengo un pozo de agua ujú. propio, lo cual también hago consumo de esa agua. El municipio tiene potestad de ese pozo de agua. El pozo lo hizo usted personalmente. Correcto, correcto. Ya. Listo, entonces para la próxima clase todos me traen una resolución sobre el caso del compañero. Pero no, bueno, básicamente desde mi punto de vista y en derecho, no constituye una infracción ni tampoco podrían ejecutar un cobro adicional de la tasa que usted paga mensualmente, que es proporcionalmente al consumo. Es decir, si el día de hoy yo decido llenar 4 tinas de agua, es un tema que yo a la final voy a pagar, porque entiendo yo que si usted tiene un pozo de agua, es porque usted vertió el agua directamente en el pozo y por lo tanto todo el agua que cayó en el pozo le facturaron al mes. ¿Estoy en lo correcto? No, creo que no me hice entender, doctor. Verá, a la antigua, antes que haya el agua potable, se creaban los pozos de agua donde uno se abastecía, ¿verdad? Ujú. Se abastecía de esa agua. Entonces, qué sé yo, vivo en una ciudad y por no pagar mucha agua de la entidad pública, consumo más de mi pozo que del medidor. Entonces, mi pregunta sería si el municipio se entera que tengo este pozo de agua, el cual estoy consumiendo más que del medidor, tiene potestad a derrumbarlo, ya que está en una propiedad privada. Interesante pregunta, pero ahí lo que tenemos que concretar puntualmente es el pozo, ¿cómo se llenó? ¿De dónde salió el agua? Si salió de su medidor, el agua debió ser No, facturado como consumo. Es decir, por eso les digo, si nosotros llevamos un pozo, obviamente nuestra facturación al mes siguiente va a ser elevada, porque qué sé yo, el pozo tenía cuántos metros de profundidad, cuántos litros de agua contiene el pozo. Entonces, claro, en relación proporcionalmente al agua que nosotros consumimos para llenar el pozo, nos van a facturar. Es lo que yo entiendo. Ahora, usted me dice que era de forma a la antigua. Y entiendo yo que también había justamente pozos de agua para que la gente pueda abastecerse, pero eran subsidiados directamente por el municipio. Pero las tasas han cambiado con el tiempo y asimismo la obligación como tal. Entonces, si usted tiene alguna salida directa a ese pozo y por el cual no está pagando, obviamente sí tiene potestad sancionadora el municipio para poder clausurar de alguna forma ese pozo, ¿ok? Pero correcto, directamente doctor. ingresar a su propiedad, cerrarlo, taponarlo, como ustedes le quieran llamar, no, porque necesitan una orden, porque están en contra de un derecho que es el derecho a la propiedad privada. La administración zonal como tal tiene potestad de revisión y de control sobre los locales comerciales, ¿no es cierto? Lo que conocemos como el permiso de la LUAI. Correcto, ellos pueden Pregunta, llegar a hacer inspección, pueden entrar al establecimiento, pero no a un establecimiento privado de esa forma. una pregunta. En el caso de que si en una propiedad privada existe lo que es un ojo de agua, que se le conoce, ¿ese ojo de agua le pertenece al Estado o es propiedad privada si está dentro del, como valga la redundancia, de una propiedad privada? Ah, me están poniendo a prueba, la verdad, con esas preguntas. Ah. ¿Qué es un ojo de agua primero para ponernos en Es contexto? una vertiente, o sea, fluye el Natural, agua de la tierra. Sí, natural, no, si es natural, no. Si es natural, la vertiente es natural. Si yo me compré una hacienda y esa hacienda resulta que tiene una vertiente natural de agua, yo no tengo por qué permitirle al municipio clausurarla o no tengo por qué pagar una tasa de impuesto municipal más alta del consumo directo del medidor o de la conexión directa al medidor que yo tenga. Es un tema mío. ¿Qué pasa? Yo les pongo el siguiente ejemplo basado en lo que ustedes me están comentando. ¿Qué pasa si afortunadamente el día de hoy resulta que el terreno de aquí al lado de mi casa que también le pertenece a la familia, tiene un pozo de petróleo o que se encuentra petróleo dentro del suelo o me encuentro oro? ¿Ustedes creen que algo así está establecido en la ley? Vamos partiendo de ahí. Interesante. ¿Ustedes creen que la ley establece qué pasa si yo me encuentro oro?
no creo que pueda decir nada porque es un bien propio que uno adquirió. Eso es, creeríamos todo, pero de hecho el Código Civil sí lo establece. Establece que si existe una vertiente de petróleo, bueno, un yacimiento, me parece que es el término correcto, de petróleo, o existe, o usted encuentra oro como tal dentro de su propiedad, debe distribuirse de una forma interesante. En este momento no recuerdo bien qué es lo que dice el Código Civil, pero en el tiempo de estudiante recuerdo que analizamos parte de lo que establece el Código Civil y ahí sí le puntualiza sobre el tema de encontrarse oro en el terreno. Interesante cómo llegaron a establecerlo. Algo debió haber pasado en algún momento, como antiguamente, como ustedes lo dicen, se tenía esa costumbre, ¿no? Pero interesante ver cómo la práctica establece una conexión directa con la normativa y la expedición de las leyes. Pero creo que ha quedado claro el tema. O sea, como tal, si es una vertiente natural que está dentro de mi terreno y que forma parte de una propiedad privada, el municipio no podría clausurarlo y no podría tampoco cobrarme una tasa de impuesto municipal más allá de la que yo tengo que pagar por una facturación mensual, que es directamente y proporcional al consumo que yo realizo directamente. ¿Ok? ¿Entendido? Y Gracias. expropiar esa propiedad sería posible del municipio que pueda hacer eso. Expropiar. Ya. Ya, la expropiación cabe Mi siempre y doctor. cuando exista un informe de pertinencia, recuerden, la pertinencia y la necesidad. O sea, el municipio, dudo mucho que justo en el terreno donde usted tiene una vertiente natural diga, por aquí va a pasar un proyecto, aunque puede ser que no, porque claro, como es una vertiente natural, de pronto ellos tienen un proyecto, un magno proyecto, pero la necesidad y la utilidad que le den al proyecto debe ser, ojo, sobre el interés público, es decir, debe generar un interés que va a favorecer a la ciudadanía. No es un proyecto porque justo porque tiene una vertiente voy a aprovechar eso para hacer un proyecto, eh, qué sé yo, que tenga que ver con agua, directamente un parque, una reserva, lo que ustedes quieran ver. Pero no es así como nosotros lo estamos diciendo. O sea, debe existir un estudio detrás de ese informe. O sea, el estudio debe mostrar la necesidad de crear el proyecto, debe constituir la pertinencia, la necesidad de crearlo justamente ahí. Entonces, claro, estamos adelantándonos demasiado a lo que podría pasar, porque es un escenario súper complejo lo que nos estamos poniendo, lo que me están poniendo enfrente. Porque la expropiación cabe, sí, por la administración zonal, el municipio o el gobierno como tal, siempre y cuando exista una necesidad mucho más grande o un bien mucho más grande que el personal. Solo ahí cabe. ¿Entendido? ¿Estamos todos entendidos? Sí. Correcto. Sí, Sí, de mi parte, sí. Listo. Entonces vamos a ver. Y, doctor, Ok, vamos a ver el derecho a la buena administración pública, algo que es bien complejo de poder ejecutar. No, no siempre, no digo que haya malos funcionarios, son todos, no. Existen muy buenos funcionarios públicos, pero como tal, estamos hablando de la calidad de la administración pública y es bastante defectuosa, por lo menos en el país, se los digo un como un abogado del libre ejercicio, es decir, yo estoy todo el tiempo peleando con la administración pública y veo que hay carencia en el conocimiento de base, es decir, en la capacitación adecuada del personal. Porque, claro, una cosa es la capacitación que recibamos y otra el criterio que formemos. Por eso, para mí, los profesionales son profesionales a carta cabal cuando tienen criterios sobre su profesión. Existen abogados que pueden leerles la norma de A a la Z, pero si no tienen criterio no sirve de nada. Es lo que es un tema social, es un tema muy importante de conocer, pero si una persona no forma un criterio, no puede ejercer su profesión de una forma adecuada. Y es justamente la carencia que existe en varias administraciones públicas. Porque no estoy, y ojo con esto, no estoy diciendo que todos, ¿no? Porque aquí tenemos compañeros que trabajan en administración pública, entonces no puedo tachar a todas las personas en la administración pública que no pueden ejecutar de forma eficiente su trabajo. Sin embargo, sí hay cosas que podemos mejorar. También hay muy buenos servidores públicos. Yo me he topado también con muy buenos servidores públicos, incluso cuando no he podido
contra una sanción o contra un acto sancionatorio, pero me he dado cuenta que conocen a carta cabal cuál es el procedimiento de la administración pública y saben defender el caso. Entonces, existen esas dos contraposiciones, ¿no? Interesante. Es una dicotomía lo que tenemos ahí. Se me perdió. A ver. Aquí. Entonces, este derecho introducido recientemente en la legislación ecuatoriana busca promover eficacia, eficiencia, transparencia en la gestión pública. Esto lo establece el COA como un principio, el principio de eficacia del servicio de la administración pública. Pero también lo contempla la Constitución en su artículo 9, último párrafo, artículo 11, numeral 9. Debe estar por aquí. Aquí está. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, y el Estado y sus delegatarios, es decir, los servidores, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de la potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de servicios públicos o por las acciones u omisiones que pueda cometer. ¿Ok? Asimismo como los funcionarios, empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. Entonces guarda relación, ¿verdad? Lo que estamos revisando con lo que establece la Constitución. Y eso es muy importante lo que vamos analizando. ¿Qué es lo que dice el COA? ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? ¿Ok? Vamos a ver, ¿cuáles son los mecanismos de control y garantías? Aquí vamos a ver esto, mecanismos de control y garantías. Ojo con lo que estamos revisando porque hasta donde pude entender, dentro del sílabo nosotros vamos a realizar una evaluación por cada una de los temas que revisemos y este es todo lo que estamos viendo es el primer tema. Mecanismos de control y garantías. Tenemos el control judicial y administrativo, ¿no es cierto? Hablamos de control judicial cuando estamos frente a la función judicial que pertenece al Consejo de la Judicatura. Y estamos hablando de un control administrativo cuando estamos frente a un acto administrativo, sea simple o no lo sea, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Tenemos servidores que nos notifican sobre el acto administrativo y sobre el acto de inicio sancionatorio, ¿no es cierto? Aseguran la legalidad de las actuaciones públicas a través de los tribunales especializados. Puede que no sea tribunal, porque estamos hablando también de una comisión administrativa. Para eso están justamente los servidores públicos. También tenemos la acción de protección. Veamos, este es un mecanismo de control y garantía. Es una de las partes más interesantes que tiene la Constitución porque es un mecanismo de contrapeso. ¿Qué creen ustedes que es un mecanismo de contrapeso? ¿Quién me puede dar una idea de lo que es un mecanismo de contrapeso? ¿Nadie? Ok, bueno, la acción de protección es una garantía jurisdiccional, ¿ok? Esta acción de protección se puede interponer frente a graves acciones u omisiones cometidas por el Estado o por alguna entidad privada. La diferencia entre la acción de protección y cualquier otra demanda que ustedes puedan interponer o alguna impugnación frente a un acto administrativo es que la acción de protección tiene a bien únicamente resolver sobre vulneraciones de derechos constitucionales. Todo lo demás tiene que ver con las leyes, ¿ok? Lo que dice el COA, lo que dice la LOCEP, lo que dice el CUESCOP, lo que dice el COGEP, lo que dice el Código de Trabajo, lo que dice un reglamento, una resolución, una norma, un decreto, etc. Las acciones o los mecanismos jurisdiccionales como la acción de protección, no. Ellos no velan sobre lo que dice la ley. Ellos velan sobre el derecho constitucional primario, es decir, el derecho como tal establecido en la Constitución y cuáles son las garantías. ¿No es cierto? El derecho constitucional que habíamos revisado, ¿cuál es? El derecho a la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, si una administración pública ingresa, vamos a tomar el ejemplo que nos dijo el compañero. Tengo un pozo una vertiente natural dentro de mi terreno.
La administración pública el día de mañana ingresa, me clausura, me expropia sin informe de pertinencia, de necesidad, etcétera. ¿Puedo interponer una acción de protección? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí porque la está puede hacer. dentro del terreno privado. Ya, no tanto porque está dentro del terreno como tal, sino vamos a evidenciar directamente el derecho, identificar el derecho general, que es el derecho a la propiedad privada, ¿no es cierto? Entonces, eso es justamente lo que ataca o lo que le atañe directamente a la acción de protección y lo cual lo hace un mecanismo eficaz, directo y eficaz. ¿Ok? Ahora, no siempre se va a poder interponer una acción de protección, porque si existe otra vía adecuada para poder resolver el conflicto, se debe presentar por esa vía y normalmente la vía es la administrativa. Entonces, el dolor de cabeza que tienen o que tenemos los abogados constitucionalistas es que en el momento de la audiencia nosotros tenemos que sustentar al juez que el mecanismo de la acción de protección es el adecuado para resolver el caso y explicar por qué no debería conocerlo la administración como tal, es decir, el contencioso administrativo. ¿Entendido? Entonces, el contencioso administrativo verifica el procedimiento, verifica qué es lo que se hizo en el proceso, a dónde pertenece, dónde está establecido en el COA lo que, lo que se ha realizado, ¿no es cierto? Pero la Constitución no. La Constitución es únicamente frente al derecho vulnerado. ¿De qué forma se vulneró? Y si éste se produjo por una acción u omisión. Esos tres requisitos son indispensables para que proceda una acción de protección. Y ahí está la diferencia entre los mecanismos constitucionales y los mecanismos administrativos. ¿Alguna duda sobre eso? De mi parte no, doctor. Ok. Vamos con la conclusión y los retos actuales. El derecho administrativo en el Ecuador es un campo dinámico que se actualiza constantemente. Entre sus desafíos claves se encuentran los siguientes: la modernización y digitalización de procesos administrativos, el fortalecimiento institucional y capacidad de gestión, que es justamente lo que les comentaba anteriormente, que tiene que ver con la capacitación adecuada del personal que emite este procedimiento o que están a cargo de velar por el procedimiento administrativo público. Claro, porque si yo soy servidor público el día de mañana, a mí me sientan y me dicen, David, usted va a estar a cargo de efectuar los procesos administrativos sancionatorios y usted tiene que resolver, usted tiene que verificar, usted tiene que motivar y usted tiene que resolver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El día de mañana, David resulta que es un ingeniero en gestión ambiental y le ponen a resolver temas jurisdiccionales, lo que tiene que ver con el tema de derecho directamente. Si no recibo capacitación adecuada, ¿puedo garantizar la eficiencia en la administración pública? No. No lo Por puede hacer. último, tenemos justamente el equilibrio entre la eficiencia administrativa y la protección ciudadana, que es parte fundamental del módulo que vamos a impartir. Vamos a ver de qué forma la administración más bien, vamos a ver de qué forma funciona la administración pública y luego vamos a ver quiénes son las entidades a cargo de la protección ciudadana y la seguridad ciudadana y el orden público. ¿Ok? Entonces, por eso es primordial, es esencial que ustedes entiendan cómo funciona la administración, el proceso de administración pública, para luego poder relacionarlo, para luego poder decir, ah, aquí no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Aquí está el principio de eficacia, está el principio de transparencia, está el principio de imparcialidad, de qué forma se cumple, no se cumple, y luego lo vamos a ir relacionando. Poco a poco dentro del módulo vamos a ir revisando la ley la ley orgánica de seguridad ciudadana y orden público. Vamos a ver un poquito de la ley orgánica de vigilancia y seguridad privada, porque les decía, es importante entender cuáles son las funciones que cumple cada uno, a qué se atañen, quiénes son sus entidades rectoras, quiénes no. Luego vamos a ver las entidades principales que tienen una delegación directa por la Constitución sobre el tema de seguridad nacional. Estamos hablando de Fuerzas Armadas, luego vamos a ver quiénes tienen o quiénes están a cargo del bienestar y la respuesta a la ciudadanía, que es la Policía Nacional.
vamos a ver también otro tipo de comisiones que existen, vamos a ver la participación ciudadana y cómo se conecta todo ello. Es un montón, es una gama gigante lo que estoy dándoles como preámbulo de la clase. Sin embargo, poco a poco lo vamos a ir desenvolviendo y lo vamos a ir asimilando y conectando, ¿ok? Ese es el objetivo de la clase. Por el día de hoy, estamos a 8:30, perfecto, nos queda un poquito más de tiempo. Voy a darles unos conceptos básicos, vamos a revisar unos artículos importantísimos de la Constitución que forman parte de esta introducción al derecho administrativo público de seguridad ciudadana y orden público. Eh, y luego lo que vamos a hacer es, siempre vamos a terminar con unos 10 minutos de preguntas. O sea, todo lo que no hayan entendido, vamos a resolverlo en esos 10 minutos. Si quieren revisar algo, si no entendieron una parte de la materia, si quieren volver a revisar un concepto, esos son los 10 minutos que vamos a ocupar para poder resolverlo, ¿ok? Para que luego en las evaluaciones me digan, Doc, es que lo que pasa es que no entendí muy bien esto, es que me confundí, etcétera. O sea, aquí es el tiempo para desenvolver todas las preguntas y de igual forma, si ustedes tienen alguna iniciativa, algo que quieren ver, algo que quieren relacionar, un caso en concreto, ese es el momento para poder hacerlo. Lo importante, como les digo, lo que prioriza el Instituto Cumandá es que ustedes puedan tener ese desarrollo integral y que formen un criterio, ¿ok? El objetivo como tal del instituto es formar personas con calidad humana y criterio. No queremos profesionales que se gradúen únicamente porque tienen los conocimientos básicos. Queremos que ustedes formen criterio propio, ¿ok? A quienes no han estado relacionados directamente con el derecho, porque como lo escuchamos, hay algunos colegas, me parece dos colegas aquí presentes en la clase, quienes no han estado cerca del derecho, esto debe ser materia absolutamente nueva. Entonces, interesante sería que ellos sean, priorizar sobre todo, que ellos sean quienes están entendiendo completamente las clases que estamos teniendo en este día. Son ellos quienes tendrían que tener un poquito más de refuerzo para poder culminar como tal. ¿Ok? Vamos a hablar de la sección octava de la Constitución de la República del Ecuador, que nos habla sobre la seguridad humana. Particularmente tenemos, primero que nada, el artículo 3, numeral 1 y 8, ¿ok? Y nos dice lo siguiente. La Constitución garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la integridad social y aquí viene la seguridad social. Es decir, es un deber del Estado garantizar la seguridad social. ¿Ok? No sé Luego si le va a tenemos un retirar, porque yo concepto me amplio quedo de la retirar. No le seguridad. dijeron que retiren nada de la farmacia. Algo creo que hay que retirar, pero no, y no tiene ahí. No, es que de la farmacia sí solo se Estamos acerca con el con la cédula. micrófono abierto, por Ese favor. con ese hay que retirar. Ok, Wilmer, el micrófono. listo. Entonces, vamos a ver. ¿Ustedes qué entienden por seguridad? ¿Qué tipo de seguridad hay? ¿Es solamente un tipo de seguridad la que existe? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Qué es la seguridad? Vamos, en este caso sí ya no les voy a dejar al azar porque si no, no me responden nunca. Así que yo les voy a ir nombrando y van a tener que participar dentro de clase, lo voy a ir anotando. ¿Ok? Vamos a ver a alguien que no me haya participado. Veamos. ¿Por qué me sale que estamos conectados muy pocos? Ok. Am, Henry Ambuludi. Por favor, ¿cuál es su Dígame. concepto de seguridad? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Mi concepto es que todos los ciudadanos tenemos derecho a la seguridad social, ya sea de parte del Estado digamos, nosotros que somos asegurados en el instituto igual, como es parte del Estado igual. Entonces, desde mi punto de vista, no, no debemos ser discriminados por ningún ente del Estado, porque todos tenemos derecho a la seguridad social.
Interesante. Acaba de mencionarnos algo que tiene que ver con seguridad social. Ahora, ¿qué entendemos por seguridad social? Porque hay una distinción entre seguridad ciudadana y seguridad social. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Quién me dice? Yo creo Nadie. que la distinción es entre, digamos, la persona que laboramos, en cierto modo somos asegurados al seguro social y las personas, digamos, los ciudadanos común y corriente, estamos asegurados a la seguridad ciudadana, que en este caso son los ministerios de salud pública. Oh, sí y no. Importante lo que dijo al principio Alcíbar, ¿verdad? Verá, usted nos dice que la seguridad social es el tema de estar asegurados, ¿no es cierto? Como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Perfecto. Ahí tenemos la primera distinción. Ahora, la seguridad ciudadana tiene más que ver con el tema de la integridad de la persona. Es decir, proteger a esa persona, brindar asistencia. ¿Ok? No tiene nada que ver con el Ministerio de Salud Pública, eso se encuentra dentro de la seguridad social. Esa es la distinción. La seguridad social entenderíamos digamos, como razón intrínseca, que es el tema de estar eh, protegidos en la sociedad, pero no, la seguridad social es directamente sobre el tema de estar afiliados, es decir, tener ese seguro de estar afiliados, de estar aportando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y luego tenemos la seguridad ciudadana, que es competente en la ciudadanía y la sociedad como tal. ¿Ok? Ah, claro, yo le hablaba de, perdón, doctor, yo le hablaba del punto de vista de que cuando yo estuve asegurado, yo fui a hacerme atender al hospital público y me dijeron que no lo podía hacer porque yo soy asegurado, que debo irme a un el hospital del Seguro Social. Ah, ok, Más sí, por eso sí. me iba por ese lado. Ajá. Ah, ok, ya entendí, perfecto, sí. Pero de todas formas queda aclarado, ¿verdad? Ahí está claro. Sí, 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 ahora me queda claro. Gracias, Ok, doctor. entonces tenemos seguridad sobre la salud, ¿no es cierto? Para ser genéricos, es decir, la seguridad a la salud involucra todo lo que acabamos de hablar. Tenemos también, esto anoten por favor, seguridad a la salud, tenemos seguridad humana, tenemos seguridad jurídica, tenemos seguridad social y tenemos seguridad estatal, ¿ok? Está anotado eso. Les repito, de salud, o sea, seguridad a la salud, seguridad humana, seguridad jurídica, seguridad social y seguridad estatal. Ojo con lo que nos dice el artículo 3, numeral 8. ¿Ok? El Estado garantiza a sus habitantes del derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Un principio gigante que lastimosamente no podemos decir que se cumpla en su cabalidad, en su totalidad, porque siempre va a haber esa brecha, ¿no? Entre lo que establece la ley y lo que en realidad se cumple como tal, ¿no es cierto? Existe esa brecha entre lo que está establecido y lo que se cumple. Sin embargo, tenemos que identificar las garantías que la Constitución nos establece y nos dice que el Estado tiene que garantizar a todos los habitantes el derecho a una cultura de paz. ¿Por qué una cultura de paz? Porque el Ecuador, como lo habíamos revisado en el artículo número 1, nos dice que somos un estado de paz. Eso quiere decir que Ecuador, tema de entrar en conflicto armado, evitar a toda costa, ¿no es cierto? Hemos tenido solamente un conflicto armado como tal generalizado grande que se tiene conocimiento, que es la guerra del CENEPA, pero a más de ello, priorizaría el tema eh, institucional y el tema de garantizar la seguridad ciudadana evitando cualquier tipo de conflicto armado, es decir, diplomacia. ¿Ok? Vamos a ir al artículo 49. Aquí está.
El artículo 49 de la Constitución, ¿qué nos dice? Nos dice que las personas y la familia que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la seguridad social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de atención. Entonces, aquí estamos viendo la seguridad social. ¿Ya? Estábamos revisando lo que es la seguridad ciudadana como tal en la sociedad y ahorita estamos viendo la seguridad social. La seguridad humana también está contemplada dentro de los principios principales que nos habla sobre la protección entre lo que establece la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta ello, porque forma parte, en cambio, de la seguridad humana. La seguridad humana son derechos universales declarados por lo que conocemos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual se establecen cuáles son y las particularidades que tienen los derechos establecidos en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Tenemos el artículo 66. El artículo 66, su numeral 2, nos establece que el derecho a una vida digna es aquella que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, entre otras, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. ¿Ok? Entonces aquí nos está estableciendo todo lo que establece la seguridad social. ¿Ok? Entonces cuando yo les pregunte de pronto dentro de la evaluación cuáles cuáles son las características de la seguridad social o qué tipo de derechos contempla la seguridad social, el artículo 66 nos establece básicamente cuál es la amplitud que considera la seguridad social. ¿Ok? Luego vamos a tener esta distinción. Tenemos la seguridad social como tal y tenemos dos ramas. Tenemos la primera que es los derechos humanos y los siguientes serían los derechos civiles. Como les digo, los derechos humanos tienen tres características particularmente. ¿Ok? Los derechos internacionales perdón, la Declaración de Derechos Humanos son que los derechos universales, perdón. Derechos universales tienen las siguientes características. Primero, son individuales, son inalienables y son progresivos. ¿Ok? Esas son las tres características de los derechos universales. Contemplan el mismo, o sea, son derechos que por el mismo hecho, valga la redundancia, son derechos que por la misma razón de ser humano ya tienen acceso a ellos. O sea, solamente consideran el ser humano para tener esos derechos universales. Y tenemos los derechos civiles o estatales, que son los que priorizan la participación ciudadana, el voto como tal y la ciudadanía. Es decir, la identidad ciudadana como tal ya forma parte de los derechos civiles. ¿Ok? Los universales no, porque obviamente no podemos ser parte de todo el mundo, pese a que existe el derecho de movilidad humana. Pero nosotros tenemos una nacionalidad. Tenemos ese derecho a ser reconocidos como parte de ese Estado. Entonces, tenemos esas características entre los derechos humanos y los derechos civiles del Estado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, doctor, ¿me puede repetir los derechos universales, tal vez, por favor? Claro, las características. Sí, Sí, porque los derechos humanos hay un montón. Pero bueno, las características son tres particularmente, que son individuales, son inalienables y son progresivos. gracias, Y doctor. los derechos civiles del Estado como tal son la participación ciudadana, el voto, es decir, sufragar como tal, y la nacionalidad, el pertenecer al Estado, es decir, esa identificación como ciudadano del Estado. ¿Está entendido hasta ahí? De mi parte, sí, doctor, Listo. gracias. Ok, entonces, ojo con esto porque es la parte más importante con la que vamos a ir culminando el día de hoy. Lo del artículo 66 no solamente establece el numeral 2, sino tiene algunos. Y los que vamos a revisar son el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Ok?
que son los básicos. ¿Ok? Aquí nos establece a lo que se refiere el derecho a la ciudadanía como tal, es la integridad, como les decía, ¿verdad? La integridad del cuidado a la persona. Pero, ¿qué es la integridad? ¿Qué considera el derecho a la integridad? Incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. Ojo con esto. Es importante que lo anoten porque de ello va a depender mucho el criterio que formen, ¿no? Porque aquí estamos ya estableciendo cuáles son los deberes del Estado de garantizar estos derechos, ¿ok? Entonces, cuando yo les pregunte cuáles son las particularidades del derecho a la integridad de la persona, entonces ustedes me van a decir, incluye, entre otras, la física, la psíquica, la moral y la sexual. Ahora, yo les diría, ¿cuáles son las actuaciones que debe tomar el Estado para prevenir o cuáles son las actuaciones del Estado frente a la protección de la ciudadanía? Entonces, claro, ¿cuáles son esas particularidades que el Estado tiene que prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia? ¿Ok? En especial, la ejercida contra mujeres, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. ¿Por qué creen ustedes que establece como a priori el tema de proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad? Hasta ahí vamos a quedar. ¿Por qué creen que prioriza? Porque se considera personas vulnerables. Ujú. Y como tal pertenecen a algo que conocemos como personas de atención prioritaria. Es un grupo de atención prioritaria que está establecido en el artículo 35 de la Constitución. Y nos establece que estas personas particularmente se encuentran en un estado de vulnerabilidad como tal. Ahora, si tenemos a un niño que tiene una discapacidad y es mujer, ¿qué tenemos? Una persona que está en una condición de doble vulnerabilidad o que por lo tanto, Doble. como tal, es una persona vulnerable absolutamente. Tenemos también la prohibición de tortura, la desaparición forzada y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aquí se relaciona el deber del Estado con los derechos humanos. Ustedes entenderán que después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nosotros tenemos prohibiciones para todos los estados parte. Entre ellos está establecido como prohibición directa de todos los estados que conforman parte de la Comisión Interamericana la prohibición de la tortura, de la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. La tortura, ¿por qué ustedes creen que se declaró como prohibición, como una prohibición universal? ¿A qué se refiere la tortura? Vamos a sentarlos en casos concretos. Ustedes pónganme un ejemplo en el cual podamos concretar que se está torturando a una persona. Edgar Olaya. Digamos, en este caso, Edgar. Por favor. Edgar Olaya, ¿no? Nelson Suárez, no. Luis Salazar, Doctor, me repite la pregunta, porfa, estaba un poquito ocupado. ya, ok, voy a repetir la pregunta. Estoy solicitándoles que ustedes me pongan un ejemplo en concreto en donde podamos decir que a esta persona la torturaron o que una persona la torturaron. ¿Por qué creen que fue declarado como una prohibición
dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Un ejemplo puntual. ¿Será porque se está violando los derechos del ser humano? Correcto, pero ¿de qué forma? O sea, un ejemplo puntual en el que podamos decir, en este ejemplo torturaron a una persona. Un ejemplo. Derecho a la vida. No, estamos hablando de tortura. De pronto una tortura que de pronto lo golpearon, lo agredieron, o sea, físicamente lo torturaron, o porque se está hablando de una tortura, mi doctor. Ok, listo, entendemos que es la tortura, ¿no es cierto? Ya, Sí. pero un ejemplo puntual en el que torturen a una persona. En un secuestro, Ya, en un secuestro, perfecto. ¿Por qué? En el secuestro pueden estar Lo que se está lastimándolo. dando en común aquí en Ecuador es Ujú. El secuestro express prácticamente lo común que se directamente. O está sea. dando aquí en Ecuador, doctor. Ujú. Le escucho. Ok, sí, bueno, estamos hablando de Sí, un Luis secuestro, ¿no Salazar, es cierto? lo común que se está dando aquí en Ecuador. Ya, ok, que es uno de los efectos que tenemos es una de las problemáticas de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Los secuestros. Así es, lo están secuestrando por motivos de no pagar las llamadas vacunas y les torturan, que Ok, depositen tanto y, y terminan matándoles. ok, necesariamente para el secuestro tenemos que tratar de buscar un, un beneficio económico, ¿no es cierto? Es decir, yo secuestro a una persona a cambio de dinero, correcto. Hasta ahí entendemos lo que es el secuestro. Pero necesito que ustedes me identifiquen cómo se tortura, o sea, en dónde se produce la tortura, cómo se produce la tortura. En El ese caso secuestro, sería cuando no acceden a lo que piden. ya cuando no acceden a lo que piden, ¿qué pasa? Entonces ahí lo torturan ya, diría yo. Ok, pero ¿qué es la tortura? O sea, ¿qué sería acción es la tortura? producir daños físicos de la persona. Ya, perfecto. Primero, tenemos producir daño físico a la persona, es decir, podemos estarle golpeando, podemos estarle cortando, podemos hacer un montón de cosas, ¿verdad? Eso es tortura. El tema de no alimentarlo también es una tortura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesito que identifiquen, las acciones que producen la tortura. No como tal, ¿qué es? ¿No? O sea, puede derivar de un secuestro, sí, pero necesito que ustedes identifiquen la característica de esa tortura. Entonces, ¿por qué creen ustedes que fue declarado como prohibición a todos los estados partes de la comisión? ¿En dónde creen que a ver, para que ustedes me entiendan, básicamente yo les voy a dar este preámbulo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos viene posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, en la Primera Guerra Mundial, ¿qué era lo que pasaba? Retenían a los soldados enemigos y a los soldados enemigos los torturaban a cambio de información, a cambio de espionaje, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué declaró en la comisión o en la Comisión Interamericana en ese momento? Que era prohibido torturar a una persona. Puntualmente, esto radica posterior a la guerra, ¿no? O sea, ahí se evidencia cuál es la necesidad de prohibir la tortura. Ahora, la desaparición forzada. ¿Qué es la desaparición forzada? ¿Quién me da un O sea, concepto de la desaparición forzada? cuando desaparece una persona, supuestamente no dejan rastro, nada, pero vieron de pronto quiénes se lo llevaron, pero lo Esconder a una desaparecieron. persona, qué sé yo, porque Correcto, exacto. Es desaparecer, esconder a una persona, puede que tenga. Normalmente la desaparición forzada siempre tiene una relación política. Ojo, siempre tiene una relación, un nexo político. Es decir, a tal persona que nosotros, era una entidad gubernamental de alto grado, desaparecieron una persona que tenía evidencia o podía testificar en contra de alguien que cometió algún delito grave y que ejercía en ese momento un puesto gubernamental alto,
¿no es cierto? Y los La tratos y penas desaparición, crueles, inhumanos o degradantes la podemos ver a raíz de lo que produce la detención de una persona. Y es algo de lo que vamos a hablar un poquito la próxima clase para cerrar eh, el tema del día de hoy, porque en atención al tiempo no nos va a alcanzar terminar de revisar, pero básicamente exigen garantías o tienen ustedes garantías específicas para la detención de una persona. Estamos hablando de los derechos de condición humana, de condición de ciudadano, que es la libertad, ¿no es cierto? La libertad entre comillas, porque también tiene limitaciones, pero luego tenemos que pasar a verificar los derechos y garantías de una persona en detención, ¿no es cierto? Entonces, eso lo vamos a topar un poquito la próxima clase, el día de mañana, para terminar de revisar esto. También tenemos esta de aquí que es interesante, ¿no? Que es el literal D. Recuerden, estamos revisando el artículo 66, numeral 3, literal D. La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atente contra los derechos humanos. Es básicamente realizar experimentos con ADN de una persona sin el consentimiento de él, ¿no es cierto? Esto es muy interesante. Vamos a terminar con lo que tiene que ver la seguridad jurídica, que era parte del tipo de seguridad que estábamos hablando, o digamos la gama de extensión de la seguridad. Y es que el derecho debe ser en igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Y era justamente lo que hablábamos y lo que corrobora el principio de imparcialidad que debe tener la administración pública. Se trata sobre el derecho de igualdad formal y material. Formal tiene que ver directamente con las leyes, o sea, lo que está establecido en la norma. Y lo material son las acciones como tal. ¿Ok? Y la no discriminación, que lo verificamos dentro del primer ejemplo que yo les había propuesto de análisis en la clase. Tenemos el derecho a opinar y expresar nuestro pensamiento libremente, es lo que básicamente corrobora o se enlaza con el derecho a la huelga, a la protesta como tal, que es una forma de la participación y mecanismos de participación ciudadana. Ojo, lo vamos a ver. El derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás, ¿no es cierto? Entonces, este derecho particularmente es un poco ambiguo, funciona mucho digamos, con con un grupo particular que es el grupo LGBT, ¿no es cierto? Ahí tendría más sentido aplicar la garantía del derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones. Edgar tiene una pregunta. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Le saluda Edgar Olaya. Mil disculpas, profe. Yo soy policía municipal, trabajo en el municipio de Rumiñahui. Ujú, Profe, yo por motivos de trabajo yo estoy prestando mis servicios en el ECO 911. Es por ujú. eso que tal vez no puedo yo estar conectado, no puedo responder algo o no estoy muy atento a la clase. Así que por ende tampoco puedo estar pendiente de la cámara por motivos de seguridad. Entonces, profesor, para que tome en cuenta esto. Sí, muchas gracias. Ok, entiendo. Muchas gracias. A ver, vamos a terminar con esto de aquí, que es el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social o correspondiente a la rectificación, réplica o respuesta de forma inmediata, obligatoria y gratuita. Básicamente esto tiene que ver con el derecho a la honra y el buen nombre. Es decir, nadie puede emitir un comunicado aseverando que nosotros hemos cometido una infracción o que hemos hecho algo sin haber probado primero, ¿no es cierto? Porque eso es nuestro derecho a tener un debido proceso. Y el último, que sería el literal 9, que es lo que vamos a revisar hoy, que es el derecho a tomar decisiones libres, informadas y voluntarias. ¿Ok? Con eso cerramos. Voy a darles dos conceptos para que los puedan tener ustedes, que son los que yo he formulado sobre lo que hemos visto hoy.
y es el concepto de la administración pública. Es el sistema de cumplimiento de la normativa pública de respuesta y atención a los derechos y deberes de los ciudadanos. Ese es el concepto de la administración pública. Es el sistema de cumplimiento de la normativa pública de respeto y atención a los derechos y deberes de los ciudadanos. Delimita la intervención y responsabilidad estatal de protección social. Tenemos la seguridad ciudadana, ¿ok? Que es el orden. Déjeme terminar de compartir. Ok. La seguridad ciudadana es el deber de protección del Estado mediante la asignación de funciones y colaboración de los diferentes órganos estatales. Y por último tenemos el orden público. El orden público es el sistema de cumplimiento y ejecución de las entidades gubernamentales de seguridad estatal que tienen responsabilidad y deber de auxilio y respuesta a los conflictos sociales. Con eso cerramos el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conectados. Por favor, Doctor, les una pido estar consulta. atentos al grupo que tenemos del chat para poder darles directrices sobre alguna tarea o algún taller que vayamos a realizar la próxima clase. Complicado, entiendo la situación, todos somos aquí profesionales, cumplimos un horario, no todos cumplimos el mismo horario, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo para cumplir con las tareas porque a la final forma parte de sus deberes como estudiantes dentro de esta especialización, o bueno, en este caso que es la tecnología que están siguiendo, ¿no? Por favor, les pido estar atentos al chat para que puedan realizar las tareas o como le digo, algún taller que podamos realizarlo. Y el cumplimiento sí es muy, muy importante. No suelo dar a plazos o fechas posteriores para presentar los trabajos, porque van a tener en la semana tiempo para poder presentarlos. No los voy a pedir de un día para el otro, pero en la semana probablemente realicemos un taller de todo lo que hayamos visto. ¿Ok? Puede que lo hagamos en grupo, individual, como ustedes prefieran, pero deben cumplirse en la fecha propuesta. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Una consulta, doctor, una consulta. Sí. ¿Qué día vamos a tener reuniones con su persona? Ya que el día de mañana tenemos es con psicología. Bueno, el horario en particular a mí me sale que tengo todos los días de lunes a viernes, pero voy a preguntar a la administración para que me ratifiquen esa información. Con ello, estén por favor pendientes del grupo para yo confirmarles si el día de mañana entonces tenemos o no tenemos clases. ¿Listo? Ok, muy amable, gracias. Muchas gracias. Una buena noche a todos. Descansen. Gracias, buenas Gracias. noches. Hasta mañana.